Y ahora despegamos con Iberia. Brasil tiene nuevas vistas, nuevos rincones, nuevas playas y nuevos bailes. Fortaleza y Recife. Nuevos vuelos directos de Iberia. Desde 298 € por trayecto comprando en iberia.com antes del 16 de noviembre. Consulta condiciones en iberia.com. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Este puente de diciembre vive la magia navideña con Soltour desde A Coruña. Siente el encanto de Praga o adéntrate en los colores y aromas de Marruecos desde solo 890 € todo incluido. Tus escapadas perfectas te esperan con vuelos directos desde A Coruña el 5 de diciembre. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 € al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Toda la actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Intereconomía Inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una semana más a este programa Intereconomía Inmobiliario en este miércoles en el que hoy vamos a poner sobre la mesa algunos asuntos interesantes. Vamos a hablar, por ejemplo, con Asval, que está impulsando esa rehabilitación energética como palanca para viviendas asequibles. Esta asociación de propietarios ha presentado un proyecto que se llama Light Inspiring Up de vivienda en alquiler asequible en España, junto a Testa Homes, la Fundación Europeis, Almond Real Estate, la Unión Internacional de Propiedad Privada, Urbe y también la Universidad de Alicante, que tiene como objetivo facilitar la rehabilitación energética de viviendas en alquiler particular
en España. Este proyecto se enmarca dentro del programa Life Clean Energy Transition de la Comisión Europea y busca superar esas barreras financieras y también técnicas, promoviendo soluciones integrales que incluyan esos aspectos sociales como son la accesibilidad, también el confort o la seguridad. Se van a desarrollar 3 pilotos en Madrid y el proyecto tiene ya una duración de 36 meses y va a finalizar en el año 2028. Enseguida hablamos sobre todo ello. También nos acompaña hoy un estudio de arquitectura que dicen que acompañan al cliente con un servicio integral que va más allá del proyecto. Realizan además consultoría con una visión estratégica del proyecto donde patrimonio, estrategia y sostenibilidad van de la mano. Se llaman Gaptelu Arquitectura y también hablaremos enseguida con ellos. Y además nos visita HomeSelect, es un nuevo concepto de consultoría inmobiliaria premium que han evolucionado el concepto del real estate en los últimos años, ofreciendo ese enfoque integral y especializado en el que las personas dice que son el centro de lo que hacen. También charlaremos en unos minutos con ellos. Y nos va a acompañar también Urbanitae para hablar de proyectos de mercado y también de deuda. Y además se presentan dentro de una semana, a estas horas, el primer observatorio de financiación al sector promotor en España. Es un informe que elaboran ellos junto a KPMG y va a ofrecer una visión estructurada y actualizada sobre esas fuentes de financiación que impulsan la promoción inmobiliaria en nuestro país, también la evolución y las tendencias que marcarán el futuro del sector. Y con todos estos asuntos sobre la mesa, comenzamos un miércoles más Intereconomía Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Cuando son las 11:13 ya nos disponemos a presentar a todos los invitados que nos acompañan en esta mañana, en este espacio, en este estudio. Saludo a Juan Mínguez, director de Deuda de Urbanitae. Juan, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien hallado. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días. Pues muy bien, contento de estar aquí. La última vez que nos vimos estabas en unos pasillos de Barcelona, ¿no? Creo. Correcto. ¿No habías venido desde entonces? No, hace tiempo que no me traéis. Estaba deseándolo. Bueno, pero yo te voy a ver la semana que viene en el piso 50 de la Torre de Cristal de KPMG, porque allí se presenta algo interesante. Es el primer observatorio que se hace de financiación del sector promotor en España y se van a contar muchas cosas. Pues sí, así es. ¿En qué momento nos encontramos? Pues bueno, yo creo que nos encontramos en un momento donde claramente existe una demanda, digamos, muy superior a la oferta que hay de vivienda y por tanto hay un problema. Y existe un sector promotor que lo que necesita es capital. Si vemos un poco las estadísticas, y vamos, la semana que viene lo profundizarán, pero bueno, hay una demanda estructural de capital. Urbanitae es uno de los agentes que busca contribuir a solucionar este problema, pero vamos, si se construyesen las viviendas que demanda el mercado, estaríamos hablando de en torno a 20.000 millones de euros de capital necesario. Por lo tanto, bueno, pues es una situación pues un poco atípica, donde se están construyendo muchas menos viviendas de las que se necesitan. Y bueno, pues un poco a raíz de eso hemos decidido ahondar en el análisis de la situación y desde el lado de Urbanitae pues contribuir a tratar de solucionarlo. Bueno, pues ahí estaremos y veremos en esa jornada tan interesante cómo ha sido la evolución, cuáles son las tendencias y qué dice el sector promotor sobre la financiación. Saludo también a Isabel Arellano, ella es arquitecta y socia fundadora de Gaptelu Arquitectura. Isabel, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias, Elena. Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Decía yo, bueno, hacéis algo, acompañáis al cliente, evidentemente, pero vuestros proyectos, el patrimonio, la estrategia y la sostenibilidad van de la mano, no se pueden entender de otra manera. Eso es, sí. A ver, es verdad que nosotros trabajamos en general sobre patrimonio ya construido. Lo rehabilitamos y tratamos de dotarle de un nuevo valor, además de actualizarlo. Entonces, acompañamos al cliente porque este tipo de edificios son complicados de ver desde el inicio. Entonces, tenemos, digamos, desde el principio, buscamos con ellos la oportunidad, vemos las posibles estrategias, incluso muchas veces hay que ir un poco más allá de lo obvio y tratamos de poner en valor patrimonio edificado, que no es sencillo, dotándolo de un, digamos,
actualizándolo con los valores que además necesitamos que ahora tengan los edificios, que es principalmente, y uno de los más importantes, el que se vuelvan más eficientes energéticamente. Ajá. Ahora hablamos sobre el proyecto, sobre qué hacéis vosotros dentro del mercado, pero también quiero saludar a Elena Jory, es directora de Real Estate de Home Select. Elena, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y presentaros un poco lo que hacemos en Home Select. ¿Y qué hacéis así de repente para empezar? Ahora... Bueno, pues la verdad que somos una empresa que empezó hace 23 años haciendo property management, que yo creo que fuimos muy pioneros y creamos una categoría que no existía Casi me atrevería a decir de los primeros. Los primeros, primerísimos. Primerísimos. Entonces, básicamente, lo que hace 23 años no existía esta categoría, en principio en Madrid, porque no había pisos que estuvieran alquilados y decorados con las mismas características que casi puedes tener en un hotel. Y entonces, bueno, pues empezamos a buscar esas unidades, reformarlas, amueblarlas con lo que pedía un cliente más internacional, más nómada. Y ahora mismo pues estamos gestionando 1.500 propiedades en distintas ciudades de España y también en otros destinos más internacionales. Y luego tenemos la parte que llevo yo, que es el negocio más tradicional de real estate, donde permitimos al cliente buscar el activo y luego nosotros le damos todo ese 360 de podérselo gestionar y de que la casa que tiene, pues por ejemplo, un cliente mexicano en Madrid, durante el resto del año que no la está ocupando, pues le dé un retorno, ¿no? Que pueda conseguir una buena rentabilidad. Te iba a hacer la pregunta de cómo se encuentra Madrid en este momento, Elena. Bueno, yo creo que Madrid... ¿Se encuentran activos? Porque no sé si existen ya. Es difícil encontrar, es un poco el problema que teníamos, que hay poca oferta y mucha demanda. Madrid se ha convertido en una ciudad súper apetecible para el inversor extranjero. Ahora mismo, después de Londres, somos el segundo destino de inversión inmobiliaria. Eso es un estudio que salió hace poco de Pricewaterhouse. Y el cuarto destino para residencial, para los que llaman ultra high net worth individuals, para los súper ricos, que antes no invertían aquí o no consideraban Madrid como ciudad. Y ahora somos como, después de Dubái, Miami, Nueva York, la cuarta ciudad en interés para comprarse una vivienda. O sea, lo cual es una muy buena noticia para todos los madrileños. Bueno, hay gente que lo puede interpretar negativamente, ¿no? Bueno, hay interpretaciones también en negativo, pero antes de seguir charlando con vosotras, quiero saludar, la tenemos al otro lado del teléfono, a Elena Beonces, es presidenta de ASBAL. Elena, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien. Te tenemos en distancia, pero te estamos viendo, eso sí. Perfecto. Bueno, Elena, estaba al principio comentando, es puesto en marcha el impulso de unos proyectos de rehabilitación energética como una palanca para seguir promocionando la vivienda asequible. Se habla de este programa que es Life Inspire Ad, de viviendas de alquiler asequible en España. ¿De qué se trata, Elena, este proyecto? Sí, pues te cuento, Elena. Esto es un ambicioso plan de rehabilitación energética que, como estabais comentando previamente, es una de las grandes líneas de actuación y uno de los grandes retos que tenemos como país. Y al final está alineado con los objetivos europeos y con el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible. Se trata de una apuesta de ASBAL muy importante por facilitar la rehabilitación energética de viviendas de alquiler privado en España, alineándonos con las políticas de eficiencia energética de la Unión Europea. Salió una convocatoria de la Comisión y ASBAL pensó que era importante subirse a este tren. Y presentamos una propuesta y fuimos seleccionados por la Comisión con el proyecto Inspiras, que al final es ayudar a los propietarios de vivienda en alquiler a superar barreras tanto financieras como técnicas, promoviendo soluciones integrales que incluyan accesibilidad, confort, seguridad y principalmente eficiencia energética. Estáis desarrollando ya, creo, que 3 pilotos en Madrid. ¿Cómo son estos pilotos? Porque esta experiencia, creo que el proyecto tiene una duración de 36 meses, o sea que vamos a ir hasta el año 2028. ¿Cómo son estos proyectos, Elena? Sí, te comento. Realmente lo importante, sí que hemos empezado a trabajar con los pilotos, porque sabes que la estructura de la propiedad de la vivienda en alquiler, pues si bien está fundamentalmente centrada
en el pequeño propietario que pueda tener una o dos viviendas en alquiler, también existe el propietario institucional. Y cada uno de estos perfiles afronta unos retos diferentes a la hora de rehabilitar sus viviendas. Por ello hemos establecido estos 3 pilotos para en cada uno de ellos analizar cuáles son estos grandes retos y las barreras y cómo podemos ayudar a que los propietarios de vivienda en alquiler se animen a rehabilitar sus viviendas según los diferentes perfiles. Así que tenemos un proyecto con un edificio de propiedad única en un barrio vulnerable de Madrid, muy interesante. Aquí hemos empezado ya a trabajar la rehabilitación energética, pero realmente el proyecto Inspiras, la comisión cuando financia estos proyectos no financia la realización de obra. Lo que financia es el trabajo de personas que analicen, que estudien, que monten equipos, que se reúnan, que al final planteen cuáles son estos problemas y cuáles son estas soluciones. Y por otro lado tenemos inversores como mis antecesoras, ¿no? O como el modelo de negocio que estaban explicando, que lo que hacen es que compran de manera granular, lo que se llama, y proceden a la rehabilitación de la vivienda y la ponen en alquiler. Y finalmente el pequeño propietario que a lo mejor tiene que afrontar este reto de una manera... Perdón, pues... Toma agua si quieres, toma agua. Estoy bien, gracias. Piensa que con los últimos datos que tenemos, por ejemplo, de los datos de Eurostat, el 25% de los residentes en la Unión Europea mayores de 16 años residían en viviendas cuya eficiencia energética ya se había mejorado en los últimos 5 años. ¿Vale? Bueno, pues cuando se establece la comparativa de esta variable, España y Chipre son los países que están a la cola de Europa con un 15%, mientras que, por ejemplo, Países Bajos están en un 59% o Estonia está en un 47%. Es un gran reto que tenemos en España. De acuerdo con nuestra Estrategia Nacional de Rehabilitación, para 2030 deberían de rehabilitarse 1,2 millones de viviendas y 7,1 para 2050. Y no estamos alcanzando el ritmo necesario para llegar a estas cifras. De manera que es fundamental centrar los esfuerzos y desde ASBAL es lo que queremos hacer. Prestaremos este servicio también de oficina de rehabilitación para todos nuestros asociados, en el que prestaremos y daremos ese asesoramiento para impulsar la rehabilitación de viviendas. Y si me permites muy brevemente ya, Elena, una parte que a mí me gusta mucho, muy bonita del proyecto, es la configuración de la figura del propietario como inspirador de la rehabilitación al nivel inmediatamente superior. Es decir, lo que queremos con este proyecto es que el propietario ayude, en el caso, por ejemplo, de este tipo de propiedades granulares, ayude a la comunidad de propietarios a afrontar la rehabilitación del edificio, y en el caso de los propietarios de edificios íntegros, el siguiente nivel sería la rehabilitación del barrio. Y lo que queremos es que en este caso este propietario también ayude e impulse la rehabilitación energética a nivel de barrio. Es poner en valor el papel del propietario. Sí, es impulsarlo. Fíjate que ASBAL es la Asociación de Propietarios en Alquiler. La mayoría son propietarios particulares. ¿Cuántos asociados tenéis en este momento, Elena, dentro de ASBAL? Pues tenemos sobre un poco más de 6.000 asociados y, como tú bien dices, la gran mayoría son pequeños propietarios de vivienda en alquiler, pero lo cierto es que abarcamos tanto los propietarios individuales como los propietarios institucionales y otra de las características de ASBAL es que estamos en todo el territorio nacional, es decir, tenemos asociados en toda España. Elena, hablando de la tendencia de los precios de alquiler que van a seguir al alza, más allá de contenerse están suma y sigue, no sé si existe un techo, un posible techo, pero ¿cuáles son las posibles consecuencias del efecto subida para los propietarios del alquiler si estos precios siguen subiendo?
en los próximos años? ¿Cuál es la preocupación de estos asociados, de estas personas que son propietarios, ¿no?, realmente de propiedades en alquiler? Bueno, finalmente los propietarios de vivienda en alquiler lo que desean es tener un arrendatario estable y que esté dentro de su capacidad económica sin que el arrendamiento suponga una carga económica familiar más allá del deseable 35%. Por lo tanto, lo que entendemos como representantes de los propietarios que está ocurriendo finalmente no es positivo. No es positivo siempre que esto vaya tensionando más el mercado. Lo que se necesita en este país es un gran parque de vivienda en alquiler asequible, que es lo que no tenemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que al no existir esta oferta en el alquiler asequible, que sí que existe en otros países de Europa, al final las necesidades de las familias que deberían de estar alquilando dentro de este rango del alquiler asequible están alquilando o van a empezar a alquilar dentro de un rango superior al de su deseable diríamos esfuerzo financiero de acuerdo con la vivienda. Nosotros apostamos por la creación de este parque de vivienda en alquiler asequible y apostamos porque ello se haga de la mano, por supuesto, del sector privado, porque es tan grande el reto que tenemos por delante, Elena. Sabemos ya que hoy existe un déficit de 700.000 viviendas, pero además el gran déficit que existe en España, como te digo, es de viviendas en alquiler y en alquiler asequible. Y al final, las administraciones públicas tienen unas propias limitaciones de gasto que les hace incapacitadas para afrontar el rento por sí solas. Y necesitamos el esfuerzo de todos en este momento. Sin ese parque de vivienda de alquiler asequible, seguirán habiendo personas alquilando por encima de sus capacidades. Elena, aunque parezca que el mercado del alquiler en general es un mercado maduro en nuestro país, le queda mucho recorrido. Estamos en vías de desarrollo de un mercado de alquiler sano, aunque pensemos que es un mercado maduro. Quizá estemos equivocándonos. Completamente. Es el gran camino que queda por recorrer en España. Piensa que la media europea de personas que viven en régimen de alquiler estará alrededor de un 35%. Y en España estamos tan solo en el 20%. Es decir, nos queda muchísimo camino por recorrer para alcanzar los niveles de alquiler de los países de nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Ocurre que los cambios normativos y la inseguridad jurídica durante los últimos años no han facilitado que se siga desarrollando este parque de vivienda en alquiler que estaba cogiendo la fuerza y la atracción necesaria anteriormente. Necesitamos dar un giro completo y conseguir este impulso de la vivienda en alquiler asequible. La buena noticia es que la Comisión Europea lo tiene claro. El Plan Europeo de Vivienda Asequible, que empezamos a conocer ya algunos de las principales líneas de actuación que han sido ya anunciadas por el comisario Jorgensen, van en ese camino. El verdadero objetivo del Plan Europeo es fomentar el alquiler asequible y además utilizar los fondos europeos para movilizar el capital privado. La Comisión lo tiene claro, ese es el camino y desde luego nosotros compartimos al 100% esta posición. Ahora hace falta que todo el mundo lo comparta, las administraciones, los ayuntamientos, en fin, todo el mundo al final. Sí, pero lo cierto es que cuando la Comisión Europea empieza a andar, pues ya es un animal imparable, ¿no? Tomará más o menos tiempo, pero bueno, ya hemos empezado el camino. Bueno, pues empezando el camino. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No sé dónde te encuentras, no sé si estás en Valencia o dónde estás, Elena. Estoy en Valencia, Valencia. ¿Qué tal? Sí. ¿Por Valencia bien? Bueno, pues ¿qué tal día? También con la cosa movida por aquí. ¿Y qué tal día? ¿Sale el sol o sigue lloviendo un poquito?
Un día maravilloso. Ah, sí, para ir a pasear un ratito. Con un sol fantástico. Sí, esta tarde me voy a ver a algunos de los municipios DANA para tratar temas de vivienda, que también es muy interesante lo que está pasando en estos municipios con la vivienda. Y bueno, pues a seguir trabajando. Pues a seguir trabajando. Pues gracias, Elena. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias a ti. Gracias, que vaya bien. Gracias, buen día. Bueno, pues seguimos aquí. Hablábamos, fíjate, de la reconstrucción, de la necesidad del alquiler. Elena, fíjate, no sé en qué momento, en qué horquilla nos estamos moviendo en alquileres de lujo, porque vosotros tenéis esas propiedades premium, de las que nos hablamos. ¿En qué precio nos estamos moviendo en este momento? A ver, tenemos nosotros propiedades en alquiler de temporada, que es distinto, que el de larga estancia siempre es un poco más caro, en 15.000, 20.000, 25.000 euros. Piensa también que son clientes que vienen con toda su familia, que buscan 4 habitaciones y que realmente tu comparación no es el alquiler de larga estancia, es cuánto me costaría quedarme durante un mes en un hotel, ¿no? Es ese tipo de nómada digital, o muchas veces también expatriados, cliente corporativo, que a veces es la empresa la que paga una parte de ese alquiler. Y son alquileres que digo de temporada, que es más de un mes y menos de un año, que te permite esa flexibilidad de que el precio sea dinámico y que lo puedas adaptar un poquito a la demanda. En un alquiler de larga estancia tradicional, tú negocias unas condiciones durante 5 años, más allá del IPC no vas a poder subir, ¿no? Entonces, esto le permite al propietario ese dinamismo de ir adaptando el precio a la situación de mercado. Entonces, en diciembre, que viene mucha gente, o en mayo por San Isidro, tú puedes subir precios porque se alquila más caro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años? Estoy hablando desde la pandemia hasta el año 2025. ¿Qué ha ocurrido? A ver, yo soy más, mi topic es más la compraventa, pero bueno, lo que conozco de mi empresa, ha habido se ha disparado totalmente el volumen de gente que quiere alquilar frente a comprar. De hecho, tenemos muchas más leads, que llamamos leads, de clientes que están buscando una propiedad para alquilar, y muchas veces no tenemos el producto que ellos quieren. O sea, la demanda es muy superior a la oferta y los precios no han parado de subir. Bueno, pues por las leyes básicas de la oferta y la demanda. Y luego, bueno, pues muchas políticas que se han puesto en marcha, en teoría, para dinamizar el mercado del alquiler, lo que han conseguido es precisamente lo contrario. Siempre que intervienes un mercado, el efecto es el contrario. Pues muchos propietarios han decidido que ya no quieren tener sus casas en larga estancia, en el alquiler tradicional, porque tienen miedo de inquilinos que no les paguen o de quedarse pillados con rentas muy bajas cuando el mercado sigue aumentando. Por eso mucho cliente de larga estancia ha pasado al negocio de corta, que no estoy hablando de alquiler turístico, es un alquiler que nosotros llamamos corporativo, alquiler de temporada. En cuanto al perfil, también ha cambiado mucho. Bueno, ahora hay un perfil que llaman nómadas digitales, todo este concepto del flex living, ¿no? Tenemos unos edificios completos de 400 apartamentos más económicos, que no son estos de más de 6.000 euros en barrio Salamanca, ¿no? Edificios con apartamentos de 1 o 2 dormitorios, con muchas zonas comunes, gimnasio, una zona pues para compartir, ¿no? De coworking. Y entonces ese es un perfil de un cliente que está a lo mejor por un proyecto, es un consultor que viene unos meses a Madrid o a España y a lo mejor está pagando 1.500, 2.000 euros por un apartamento muy, muy, muy pequeño, pero con un montón de servicios y con una especie de vida también social, ¿no? de comunidad que se genera en torno a ese edificio. Entonces, es lo que en nuestro negocio llamamos los livings. Tenemos varios edificios que están gestionados con estas características. Y nosotros lo que hacemos es la gestión del edificio, el property management. ¿Cómo es gestionar un edificio? Es muy difícil gestionar un edificio. Bueno, nosotros primero tenemos... Hay que tener en cuenta muchas variables ahora mismo. Tienes que comercializar el edificio, o sea, ponerlo en el mercado, y eso supone tener un buen arquitecto. Ahora hablamos con ella. De hecho, Isabel ha hecho algunos de los proyectos de los livings que nosotros gestionamos. Luego, decorarlo y amueblarlo con un confort y un lujo, entre comillas, o sea, que sea muy apetecible, que no quiere decir que todos los muebles sean muy buenos, pero que el aspecto y la sensación sea agradable de hogar. Y luego, bueno, pues que la experiencia del cliente cuando llega al check-in sea el adecuado, que se encuentre el apartamento con las fotos que ha visto en la web, que no haya una discrepancia entre lo que has contratado y lo que luego el servicio que realmente recibes. Y luego la vida en el edificio que sea agradable, ¿no? Que todo funcione adecuadamente. La gestión de alquileres
tiene muchos temas operativos. De hecho, tenemos un departamento entero de operaciones y de mantenimiento y siempre hay mucha incidencia, ¿no? Entonces, yo creo que la habilidad como property managers es que todas esas incidencias que pueden ocurrir, que están dentro de la idiosincrasia del negocio, que las consigamos resolver en tiempo y bien, que la satisfacción del cliente sea buena, ¿no? De hecho, tenemos muchísimo cliente que luego nos recomienda, genera un poco este boca a oreja, ¿no? Que vengan otros clientes a nuestros edificios. Hablabas de esos tres edificios que bueno, han sido protagonistas, Isabel, lo habéis hecho, creado casi vosotros. ¿Cuáles son esos edificios y cómo son? Cuéntalo tú, Isabel. Bueno. Esto es casualidad, aquí no estaba preparado. Nos hemos encontrado y ha sido casualidad. Es verdad que nosotros ya desde hace, yo creo que 15 años, o sea, de los primeros pisos que empezamos a reformar cuando eran pisos, muchos de ellos estaban ya con lo que entonces era Spain Select. Y bueno, claro, con el tiempo hemos hecho, recientemente, en los últimos 4 años, 3 edificios protegidos, todos en el centro de Madrid. Eran 3 edificios que han sido comprando por distintos fondos y que han acabado también gestionados luego por Home Select, ahí en Doctor Castelo 22, en Atocha y en Conde Romanones. Y son edificios, un poco lo que hablaba, ¿no? Sobre los que hemos intervenido rehabilitando el edificio en su totalidad, actualizando, por supuesto, el programa de vivienda, porque nos encontramos con viviendas de finales del siglo XIX, principios del XX, que igual tenían un baño para toda la vivienda, viviendas, hay algunas grandes, de 160 metros con un baño, con alcobas, con cocinas ahí al fondo del mar. Hay que actualizarlo. Claro, entonces al final cuando te enfrentas a un edificio de este tipo, tienes que tener en cuenta muchísimas variables. Uno, que es todos ellos están protegidos y además tienen que ser protegidos, porque tienen valores patrimoniales que conforman la imagen de Madrid. O sea, entonces tienes que jugar con eso, tienes que jugar con que tienes que actualizar el programa, porque luego viene detrás un cliente o un operador que te va a decir esto tiene que estar actualizado a la vida moderna, por supuesto, a nivel de instalaciones, con todos los confort que necesitamos. Y luego está la responsabilidad, en los 3 se ha hecho mejorar la eficiencia energética, no solo actuando sobre las instalaciones, que lógicamente pues aerotermias y demás, como incluso sobre la envolvente. Y entonces ahí es donde entras en conflicto con la primera pata, porque cómo mejoro una envolvente cuando tengo una fachada protegida. Entonces, bueno, pues es un equilibrio en el que hemos ido trabajando. ¿Y cuánto tiempo lleváis, por ejemplo, con estos edificios? Curiosidad, ¿no? Porque hablamos de la tramitación, del plazo, que son siempre muy largos. ¿Cuánto tiempo se tarda? Más o menos, a ver, ha mejorado, porque todo el tema de las licencias, por ejemplo, desde que entraron, a partir del 2022 me parece que fue, entraron a poder gestionar licencias entidades colaboradoras, entonces las licencias residenciales se han acelerado mucho, lo cual ha ayudado. Pero más o menos calcula que desde que vemos el edificio por primera vez hasta que se acaba la obra, también depende del tamaño y la complejidad de la obra, porque hay rehabilitaciones que son más complejas, unos 3-4 años, más o menos. De los cuales antes solo prácticamente 2, cuando era un tema protegido, ibas a comisión y demás, estabas 2 en dique seco solo tramitando una licencia. Eso ha mejorado mucho. Eso ha mejorado. Sí. Bueno, es importante. ¿Cuál es importante? Los tiempos siempre, es importante. Es uno de los de lo que hablamos muchísimo en estas mesas, ¿no? De esa tramitación, de la larga tramitación, de la burocracia que retrasa siempre los plazos. Quería preguntarte porque, claro, Gactelud, arquitectura, hablábamos antes de patrimonio, estrategia y sostenibilidad, pero ¿cuáles son ese plan estratégico, esa visión estratégica que tiene vuestro estudio de arquitectura? A ver, para nosotros es un poco lo que os comentaba antes. Intentamos ver lo que no es obvio. ¿Y qué es lo que no es obvio? Pues muchas veces cuando te enfrentas a un proyecto, viene un cliente y te dice, pues he visto esto. Muchas veces ya nos consultan antes de empezar, incluso antes de hacer la compra en la parte de due diligence. Nosotros no solo hacemos la due diligence técnica habitual, digamos, sino que entramos a ver un poco más allá. Claro, la normativa urbanística que tenemos ahora, que está recién actualizada, pero al final el plan general es del año 97. La vida que teníamos en el año 97 y la que tenemos ahora, pues creo que todos somos conscientes de que en el 97 yo creo que Internet está dando sus primeros pasos. Y mira dónde estamos ahora, que todo el mundo... La IA. Y la IA y lo que va a venir. Entonces, ¿qué nos pasa? Que muchas veces cuando tú ves un edificio tienes que nosotros siempre vamos, ¿no? Lo primero es pedir antecedentes. ¿Por qué? Porque
tienes que tener toda la información del activo encima de la mesa para empezar a entender que puede haber usos que quizás no sean tan obvios o formas de actuar sobre el edificio que no sean tan obvios, porque al final la normativa, como normativa, siempre, digamos, tiene interpretación posible. Y entonces una de las cosas en las que nosotros nos hemos ido especializando con los años, pero bueno, pues a base de aprender, es pues que quizá un edificio, por ejemplo, tramitando un único expediente, voy a tardar 2 años en conseguir una licencia. Si tramito 5 o 6 expedientes a la vez, para mí va a ser un infierno, porque voy a tener 5 o 6 expedientes, pero a los 6 meses de empezar puedo estar en obra. Eso es estrategia. Entonces, no es obvio, pero si lo ves, el cliente, y sobre todo cuando son fondos, o sea, son gente que está invirtiendo, el tiempo es dinero, y entonces eso va en favor de la inversión y de que las cosas se puedan hacer más rápido y se pueda poner el edificio en uso cuanto antes. Entonces ahí es un poco donde está nuestro punto de estrategia, digamos. ¿Cuántos años, Isabel, tiene Gacteluz Arquitectura? ¿Cuántos años llevas trabajando? A ver, nosotros somos empresa familiar. Sí. Realmente, como Gacteluz Arquitectura, desde que nos incorporamos Marcos, mi marido y yo, son 20 años. 20 años. Sí, pero bueno, el origen en Navarra es 40 años. Claro. 40 años. Sí, sí. Claro, en esa propia evolución, porque decían, han ocurrido muchas cosas, no conocíamos Internet, no conocíamos los programas BI, no conocíamos la inteligencia artificial. ¿Cómo ha ido evolucionando y cómo ves tú la evolución de los estudios de arquitectura en el que se ponen ahora sobre la mesa, ¿no? Bueno, que no solamente ya son arquitectos, sino que tienen que hacer lo que decíamos, consultoría, planes estratégicos, tienen que hablar de otro tipo de lenguaje. ¿Cómo va a ser la evolución o cómo ha sido esa evolución también para vosotros? A ver, para nosotros la evolución ha sido... Claro, nosotros salimos de la carrera en un momento en que estábamos en plena burbuja inmobiliaria, o sea, año 2003, 2004, imagínate, y de repente en 2007 todo lo que hay encima de la mesa se cae. Pero se cae, es que se cae a nosotros y a todos, vamos, o sea, todos sabemos lo que ha sido para la arquitectura y para la construcción, por supuesto, lo que fue la crisis del 2007-2008. Entonces, nosotros, nuestro gran cambio fue entender que en la salida de esa crisis, la figura del arquitecto tradicional que iba a una obra y le decía al cliente, le decía, mira qué proyecto tan bonito te he preparado, que luego no puedes pagarlo. Entonces, nosotros empezamos a entender que la arquitectura tenía que dar servicio a la sociedad, lógicamente, para bueno, pues, como poner en valor el patrimonio construido o para hacer nuevos edificios, pero a la vez tenía que responder a que fuese algo viable. Viable quiere decir que teníamos que ponernos un poco en la cabeza del inversor que venía a buscarnos, ¿no? Y entonces, para nosotros eso fue una primera evolución muy importante. El tema de la sostenibilidad, lo que hablaba antes, ¿no? O sea, antes, el hecho de empezar cuando ya trabajamos para determinado tipo de clientes, es que los edificios tienen que estar certificados, LEED, BREEAM, o sea, entras en algo para lo que en la escuela nosotros nadie nos enseñó a hablar de eso, o sea, eso ha sido algo que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. La revolución BIM, lo que eso implica, que es, al final tenemos maquetas virtuales del edificio con parámetros asociados, o sea, nosotros, bueno, eso, pero lo que viene ahora, creo que nadie sabe dónde vamos a estar. De hecho, el otro día estuvimos en una ponencia precisamente en el COAM hablando sobre el tema. La IA creo que lo va a cambiar todo y hablábamos probablemente, no lo sé, porque claro, creo que nadie sabemos dónde vamos a estar, pero vamos a tener que volver al arquitecto humanista y constructor. Sí, ¿no? La versión más porque humana. la parte productiva, probablemente, lo que son ahora los proyectos, o sea, lo que ahora hacemos, lo va a poder hacer la IA. ¿Sí? Lo que pasa es que la IA luego no va a ser capaz de construir, ni de decirle al humano que construye cómo construir. O la IA no va a poder idear de momento. Pero esa parte productiva, yo creo que no estamos muy lejos de que las ayudas sean mucho más de lo que ahora mismo creemos. Y habrá que reinventarse otra vez. Elena, ¿cómo va a afectar al Property Manager, la inteligencia artificial, la digitalización y la tecnología y la innovación? Bueno, yo creo que hay una parte de lo que hace un estudio de arquitectura que antes no hacíais tanto, que es todo lo que es interiorismo, ¿no? La pequeña escala, el confort del espacio, que ahora mismo con la IA se pueden hacer absolutamente de todo, incluso distintos tipos de interiorismo. Y creo que es un aspecto relevante donde va a tener muchísimo impacto. Lo que no sé si tendrá mucho impacto, Juan,
Claro, decíamos, tienen que ser los proyectos rentables. Rentables tiene que ser la inversión inmobiliaria. Vosotros invertís, tú eres además responsable de deuda y claro, la pregunta es qué diferencia la inversión en deuda inmobiliaria a través de Urbanitae frente, por ejemplo, a otras fórmulas de financiación tradicional como puede ser la bancaria. ¿Y cómo se eligen estos proyectos, Juan? Pues mira, o sea, yo siempre digo cuando me preguntan esto que realmente nosotros no competimos contra los bancos, somos complementarios a los bancos. Al final la financiación, nosotros nos llamamos financiadores alternativos, pero podríamos llamarnos financiadores complementarios. La financiación alternativa normalmente es una financiación de momentos. Por ejemplo, un banco pues tiene una serie de limitaciones y una serie de parámetros de corsés que restringen que puedan hacer determinado tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a entender si un proyecto va a obtener la licencia, ¿vale? O no. O sea, el que la obtenga o no es un riesgo que no podemos tomar, pero si está en el buen camino y todo hace indicar que va a obtener la licencia, es un riesgo que nosotros podemos, digamos, entender y por tanto podemos llegar a aceptar. Entonces, bueno, o sea, nosotros, pues hay muchos tipos de proyectos, pero vamos, en muchos de los casos nosotros entramos como bridge en la entrada, en la compra del suelo, podemos acompañar al promotor en la parte de los costes de diseño del proyecto, en la fase, digamos, de licencias, y una vez se tienen las licencias y las preventas, ahí entra un banco. Esta es una tipología de inversión que para nosotros es bastante común. Luego existen otro tipo de producto, por ejemplo, la vivienda de lujo, las villas de lujo, la banca no suele financiarlas. ¿Por qué? Porque al final, oye, pues el banco lo que no le gusta mucho correr es el riesgo comercial, por supuesto. Y al final, cuando tienes una sola villa, pues dependes de que se venda esa villa para que te repaguen la financiación. Y por tanto, pues hay una oportunidad para financiadores que no son bancarios, pero que entienden la financiación del mismo modo, y que su forma de ver las cosas, que es nuestro caso, pues se aproxima más a entender un poco el planteamiento que hace el propio promotor, ¿no? Oye, ¿este producto se va a vender a este precio? ¿O se va a vender un 10, un 15% por debajo? ¿Qué pasa si pasa eso? O sea, al final estás en el mundo de los easy. O sea, el banco al final entiende el riesgo, pero tiene unos equipos de riesgos que les encorsetan de cierto modo, y eso permite que haya un ecosistema de financiadores alternativos que estamos aquí no para competir ni para quitarle el trabajo a nadie, sino para complementar y hacer que el ecosistema de financiación funcione y que los proyectos puedan salir adelante. O sea, al final el por qué estamos nosotros aquí o por qué me gusta pensar que Urbanitae existe, pues al final para que se cree valor. Se cree valor para los inversores que pueden invertir en proyectos que históricamente no han tenido acceso a poder invertir en ellos, para los promotores, porque nosotros permitimos o podemos permitir activar determinados proyectos que de otro modo no podrían salir, porque el promotor necesita capital, el inmobiliario es súper intensivo en capital, y lo hacemos nosotros vía formato equity, donde el inversor se convierte en socio del promotor, o vía formato deuda, que es lo que yo hago, donde el inversor se convierte en un financiador del promotor. ¿Vale? Entonces nosotros al final lo que permitimos y lo que facilitamos es que estos proyectos salgan, y por tanto si estos proyectos salen y al promotor le va bien, le irá bien a la sociedad porque demanda esos productos. Entonces, o sea, es un ecosistema, todo funciona si funcionan todas las partes de manera correcta. Y entonces, bueno, pues yo pienso que a día de hoy la financiación alternativa y la bancaria son complementarias. Juan, ¿qué es lo que está pasando? Hablamos, porque estábamos hablando de ese segmento premium de lujo. ¿Qué es lo que está pasando con el sector lujo en nuestro país? Bueno, pues mira, precisamente hace un par de semanas estuve en una conferencia hablando de esto. O sea, al final yo te diría que España está de moda. España reúne una serie de características que la hacen ser muy interesante para un comprador o para el cliente de lujo, que es un cliente que fundamentalmente es internacional. Más o menos el 90% de toda la compra-venta en lujo es de un cliente internacional. Entonces, pues hay una serie de mercados entre los que está España y una serie de zonas en España pues que por sus propias características de tiempo, de infraestructura, de belleza, pues atraen ese tipo de cliente. O sea, el clima que tienes en Costa del Sol, las infraestructuras que tienes en Costa del Sol, la maravilla de las Islas Baleares, pues la cantidad de oferta de ocio y de cosas que puedes hacer en Madrid, Barcelona. O sea, es que al final España es un país increíble. Entonces, nos movemos en un mundo donde, pues lamentablemente, desde un punto de vista geopolítico, pues hay ciertas tensiones y hay pues 4 o 5 zonas donde, oye, pues hay cierta tranquilidad. España es una de ellas.
y por lo tanto nos beneficiamos. Entonces, en la medida en la que seamos capaces de hacer las cosas bien, de seguir atrayendo este comprador de lujo, yo creo que redundará en beneficio de todos, porque cuando viene un señor y se gasta X millones de euros en una casa, pues viene a comprar en los supermercados, viene a comer en los restaurantes, viene a gastar en teatro, y por tanto eso es un ecosistema, es lo dicho. Si conseguimos cuidar y atraer a este tipo de comprador, nos beneficiará a todos, porque es un cliente que primero sabe lo que quiere, viene para comprar y para quedarse en muchos de los casos o para pasar largas estancias y viene a consumir. Y en esa medida, pues por lo tanto, genera valor para todos. Es un mercado que está creciendo mucho y personalmente desde Urbanitae vemos que sigue creciendo y analizamos muchos productos en lujo. Te iba a decir, por eso hay muchos proyectos de lujo en proyectos de deuda. Muchos. Muchos. Te diría que muchos. Sí. O sea, mi Porque trabajo consiste en elegir cuáles son los buenos, ¿no?, y cuáles no. Pero ¿Y qué ves? ¿Qué ves tú cuando ves un proyecto de lujo? ¿En qué te fijas? ¿En qué primero? Pues, o sea, yo al final cuando me cuentan un proyecto lo pienso como una historia, ¿no? Sí. Al final yo me siento con un promotor y el promotor viene pues con toda su ilusión a contarme un proyecto. Ajá. En muchos de los casos ese proyecto, en mi opinión, no creo que tenga mucho sentido. Yo siempre lo explico de una manera un poco absurda. Oye, ¿qué sentido tendría construir un rascacielos en mitad de La Mancha? Pues no tendría mucho sentido. No. En la Castellana posiblemente tenga sentido, ¿vale? Entonces, al final es muy importante que el proyecto como tal tenga sentido y que desde un punto de vista de proyecto, independientemente ya de la financiación, independientemente de Urbanitae, de sea quien sea, que el proyecto tenga sentido, ¿vale? A partir de ahí ya es donde la pelota queda en nuestro tejado para poder, digamos, analizar qué riesgos estamos tomando aquí y de qué manera podemos sentirnos cómodos con estos riesgos. Entonces, oye, pues nosotros ahí diseñamos una estructura de financiación que pueda ayudar al promotor a llevar este proyecto a cabo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, oye, pues qué tipo de niveles de loan to value, es decir, cuánto representa el préstamo sobre el valor o el coste total del proyecto. Esto es una variable súper importante. Luego, podemos entender, oye, ¿qué acogida comercial va a tener o esperamos que tenga un producto de estas características? Y luego, pues, digamos, le damos forma a todo junto con un paquete de garantías, porque al final no hay que olvidarse que nosotros no estamos en el proyecto para quedarnos con el activo, estamos en el proyecto para facilitar que ocurra y luego que nos devuelva nuestro dinero. Al final la deuda es esto, toma mi dinero, me pagas mis intereses y luego me lo devuelves, punto. Por lo tanto, tengo que protegerme y ahí están los paquetes de garantías para proteger al inversor. ¿Y son más rentables esos proyectos de deuda que el resto? Bueno, a ver, o sea, yo pienso que desde un punto de vista de rentabilidad partida por riesgo, que al final es como deberíamos mirar todas las inversiones, pues qué duda cabe que la deuda a día de hoy es un producto que en mi opinión tiene muchísimo sentido. Entonces, por dar un número y para que los oyentes nos lo entiendan, o sea, un producto con un loan to cost de entre un 60 y 65% que dé una rentabilidad neta al inversor, neta de los fees de la estructura, bruta por supuesto de los impuestos que luego nuestro querido Estado pues le decida cobrar, pero que dé unas rentabilidades netas de entre un 9 y un 11 o 12%, es que hay muy pocas cosas que te la den. Y honestamente, en mi opinión, son oportunidades que desde un punto de vista de riesgo partido por retorno son muy atractivas, porque al final tienes recurso al activo, estás en un activo donde el activo per se vale mucho más que tu deuda y por lo tanto en un escenario de impago siempre tendrás ese recurso al activo en un escenario horrible vía judicial y ahí, bueno, pues pasará el tiempo que pase, pero que es difícil que desde un punto de vista genérico, si analizas bien las operaciones, si lo haces de manera diversificada, pierdas dinero y en mi opinión, pues a nivel rentabilidad partida por riesgo es una oportunidad muy buena. Y eso explica el porqué, pues muchos fondos que tradicionalmente se dedicaban al equity o a las inversiones en capital, pues estén lanzando estrategias en deuda, porque la oportunidad es muy buena. Y desde Urbanitae pues lo vemos también, claramente. Sí, te lo digo porque los oyentes pueden empezar deuda. Deuda, no. No, al final la deuda es como cualquier otra tipología de inversión con una serie de características. Nosotros facilitamos o inversión en equity donde el inversor se vincula al desempeño de la promoción y por tanto si al promotor pues le va muy bien con esa promoción, pues el inversor se beneficiará. Y luego está la deuda donde, oye, yo actúo como un financiador, como si fuera una entidad bancaria desde un punto de vista, pero un poco alternativo, porque entramos o en una fase más temprano o financiando proyectos que la banca pues no puede financiar, pero no porque no lo entienden ni porque no sean buenos, sino porque a nivel, digamos, internos de regulación de consumos de capital, pues no pueden o no tienen esa capacidad de hacer. Entonces, yo personalmente creo que no debería asustar al inversor. O sea, creo que más bien debería ser un argumento que le facilite, porque tienes un recurso contra el activo y el activo siempre valdrá mucho más que la deuda. Entonces,
Si el activo, por poner un ejemplo absurdo, cayese en valor un 10%, la deuda no se vería resentida. Se vería resentido el propietario, el socio capitalista del activo. La deuda no se debería ver resentida porque tú estás financiando a niveles, pues me lo invento, entre un 60 y un 70% del valor. Por lo tanto, para que la deuda pueda perder un solo euro de su valor, debería caer el valor de la propiedad pues en ese 20-30%. Yo siempre digo, o sea, si pierdes dinero de manera sistemática en deuda inmobiliaria, es que posiblemente este sea el último de tus problemas, porque es que el mundo hay un problema real. Si el inmobiliario cae un 20-30%, posiblemente caería todo a plomo. ¿Cómo se ha comportado este año para vosotros en proyectos de deuda, Juan? Pues vamos, yo diría que está siendo un año muy bueno. El año pasado, pues Urbanitae canalizó más de 220 millones de euros de inversión total, que ya es, de los cuales en torno a 85-90 fueron en deuda, y este año esperamos batirlo con holgura. O sea, el sector promotor demanda capital y al final Urbanitae está ahí para dárselo. Deuda es una forma, equity es otra, y bueno, pues en la medida en que los promotores necesiten capital, pues nosotros estaremos ahí para, ayudados de nuestros inversores, poder dárselo en proyectos que tengan sentido. No sé si trabajáis o habéis trabajado en alguno de los proyectos de Gaztelu Arquitectura. No. Yo creo que no. Ha sido fondoso. Pero vamos. Pero tenemos que hablar. Pero vamos. Sí. Bueno, pues mientras ustedes ya escuchan casi las noticias, estamos al límite ya. Hablamos lugo cuando salgamos, ¿os parece? Muy bien, perfecto. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Isabel. Muchas gracias. Primera experiencia en radio. Sí. Sí, ¿te ha gustado? Muy bien, sí. ¿Volverás? Cuando quieras. ¿No? Volverás. Encantada. Elena, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Y también a Juan, gracias. Seguiremos hablando, ¿no? Bueno, nos veremos el próximo miércoles. Claro que sí. Ahí en la torre de KPMG, en la planta 50, ¿te parece? Eso es, y seguiremos charlando, ¿eh? Trato hecho. Nos vemos allí. Gracias. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos mañana con otra edición más de Intereconomía Inmobiliario. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Assumpta est Maria.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Los aranceles de Donald Trump llegan hoy al Supremo, que debe escuchar este miércoles los argumentos orales sobre la legalidad de estas tarifas. El caso llega al alto tribunal estadounidense después de que varios fallos e instancias menores hayan dictaminado que el republicano invocó indebidamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El resultado de lo que decida finalmente el Supremo es incierto y podría afectar no solo a las empresas estadounidenses y a los consumidores, sino también